Buenas, mi nombre es Luciana Rojas y hoy les voy a explicar dos ejercicios del capítulo 18 del libro de Raymond Chang de la 12ª edición. Bueno, el primer ejercicio de este capítulo que yo escogí es el ejercicio 41, el cual nos pide explicar por qué se usa un recubrimiento de cadmio en utensilios de aleaciones, en específico del acero. Bueno, esto se debe a varios motivos y el primero, el cual es su función principal o la más importante, es que es la barrera impermeable y la protección galvánica, que son estas que estoy señalando en este momento. Bueno, primero que nada, la barrera impermeable del cadmio es una capa delgada que se le pone a las aleaciones, en este caso del acero, la cual actúa como una protección que es adherente e impermeable, la cual evita que el oxígeno y la humedad del ambiente lleguen al acero subyacente, es decir, que se encuentra bajo de esta capa, haciendo una función muy importante que es protegerlo contra la corrosión. Luego tenemos a la protección galvánica, que bueno, para esto primero es importante explicar qué significa galvánico. Y más o menos eso lo que significa es como la electricidad que se produce cuando se genera una reacción química. En específico para los metales, eso se llama corrosión galvánica, que es cuando se deteriora un material. En específico, lo que pasa es que cuando dos metales que son distintos en potencial eléctrico, estos al entrar en contacto con algún electrolito, para estos casos, un electrolito puede ser el agua salada, el metal que es más activo se va a corroer primero para que esta corrosión o este electrolito no le haga daño al metal que sea menos activo. Esto es lo que sucede en el caso del cadmio con las aleaciones de acero. El cadmio es un metal muy activo, entonces lo que va a hacer es que, por ejemplo, cuando se utilizan recubrimientos para barcos marinos, lo que va a hacer es que al exponerse al agua salada va a proteger a la aleación subyacente, corroyéndose el primero para evitar los daños en los metales. Las otras funciones son más secundarias, pero igual son muy importantes, ya que tenemos a la lubricidad. Bueno, el cadmio tiene una superficie resbalosa que permite que, sobre todo en elementos como pueden ser las tuercas o los tornillos, el cadmio lo que hace es evitar como la tensión y permite una mejor torsión, ya que por ejemplo estos objetos se usan para, por ejemplo, apretar partes o piezas metálicas, sobre todo en industrias donde estas fuerzas como la tensión van a estar muy presentes. Entonces, esto genera una torsión más uniforme, ya que evita que estas piezas, digamos, se bloqueen debido también a otra fuerza que es la de fricción, y también reduce o evita los efectos fuertes de la tensión. Luego tenemos a las propiedades para soldar. Y es que, bueno, el recubrimiento con cadmio facilita que el acero sea soldado, ya que la capa que este tiene, digamos que durante el proceso de soldado eh, se comporta bien y no genera que al momento de hacer la aleación se generen defectos significativos. Por último tenemos la resistencia y la estética. El cadmio genera un acabado muy brillante que es atractivo y puede ser, por ejemplo, un color plateado metálico, o cuando se usa en un compuesto llamado cromato de cadmio genera un color amarillo brillante. También este, este metal, digamos que resiste al desgaste por la abrasión. ¿Qué es la abrasión? Es, digamos, cuando un material o una superficie es rayada o dañada debido a someterse a una fuerza de fricción. Y bueno, a pesar de que el cadmio es, como ya expliqué, un metal muy importante para industrias como la aeroespacial y de defensa, entornos marinos como los barcos y aplicaciones automotrices y construcción, este es un metal que es altamente pesado y tóxico, ya que representa un peligro para la salud y el medio ambiente. Debido a estos factores se ha intentado generar alternativas que sean un poco más sanas, como por ejemplo recubrimientos de aleaciones de zinc y níquel, o zinc con un efecto de pasivación más avanzado. Sin embargo, el cadmio es tan efectivo que hay aplicaciones en donde su rendimiento no se puede sustituir por ningún otro material. Bueno, ahora voy a explicar el ejercicio número 61, el cual su enunciado nos dice que
en cierto experimento de electrólisis se depositaron 1.44 gramos de plata en una celda que contenía una disolución acuosa de nitrato de plata, mientras que en otra celda conectada en serie con la celda del nitrato de plata contenía una solución acuosa de un metal X con un compuesto de cloruro. En esa solución se depositaron 0.120 gramos de ese metal indeterminado, es decir, el metal X, y el ejercicio nos pide calcular la masa molar de X. Lo primero que tenemos son los datos que nos da el ejercicio, los cuales vendrían siendo los de la celda 1 y la celda 2. La celda 1 es la del nitrato de plata, que primero la masa de la plata, que sería la masa que se depositó, es 1.44 gramos. Luego tenemos que sacarle la masa molar del elemento, lo cual sería 107.87 gramos mol. Y luego en la celda 2 tenemos al compuesto con el metal X, que la masa de X es 0.120 gramos, la masa depositada. En este caso, como no sabemos aún de qué metal se trata, entonces no sabemos muy bien, no tenemos forma de saber cuál es la masa molar. Tenemos en cuenta que como las dos celdas están conectadas entre sí, les va a pasar una misma cantidad de carga a ambas. En el paso número 2 tenemos que calcular el número de los electrones usando los datos que nos da la plata. Entonces, eso nos genera una semirreacción de reducción que sería esta que está acá, que es el ion de plata más un electrón, nos va a generar la plata en estado sólido. Luego tenemos que sacarle los moles a la plata. Esto lo logramos dividiendo los datos que nos dieron de la plata, es decir, 1.44 gramos, que son los gramos depositados, y 107.87 gramos mol, que es la masa molar, lo cual nos daría este resultado de aquí, y este resultado de acá vendría siendo los moles de los electrones usados. Y concluimos de aquí que un mol de plata necesita un mol de electrones. Entonces, luego, en el punto 3, necesitamos hacer una relación para hallar para el metal X. Entonces, el ion es X3+. Este es el ion que aparece en el compuesto con el cloruro. Tenemos que eso nos genera una semirreacción que vendría siendo esta acá, lo cual nos termina dando que una X al metal X en estado sólido. Acá tenemos 3 electrones debido a que el cloruro tiene un estado de oxidación -1, que el cloro, perdón, tiene un estado de oxidación -1, y en el compuesto hay 3 cloruros. Entonces, debido a esto, es que se genera acá el 3 y por ende hay 3 electrones, lo cual nota que un mol del metal indeterminado requiere 3 moles de electrones. Ahora, el número de X es igual a los moles de X depositados. Y teniendo eso en cuenta, empezamos a hacer la ecuación que sería número de electrones es igual a 3 veces el número de X, lo cual ya sabemos que el número de electrones, que fue el resultado que tuvimos acá, va a ser igual a 3 veces el número de X. Y como no sabemos qué es X, vamos a reemplazar, a despejar para encontrar el resultado. Entonces tenemos que el número de X es igual a ese número de acá dividido entre 3, lo cual nos da este resultado de 0.00445 moles. Por último, tenemos que hallar la masa molar de X, que es lo que en síntesis nos pide el ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya tenemos los datos básicos de lo que tiene que ver con respecto al metal que no conocemos. Entonces, vamos a hacer algo parecido con lo que hicimos con la plata, que va a ser una división entre los gramos depositados de X con el resultado obtenido del número de moles de X, lo cual nos vendría dando 26.97 gramos mol, que redondeado sería 27 gramos mol. Entonces, como tenemos 27 gramos mol, este número de acá, si nos vamos a la tabla periódica, podemos encontrar que 27 gramos mol
corresponde a la misma masa molar del aluminio. Por ende, podemos inferir que el compuesto que se forma es un cloruro de aluminio. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.